Ya sé que suena un poco tajante. El mejor podcast, el mejor podcast. ¿Según quién o por qué o qué? Pues según yo, que tengo el mejor gusto de YouTube. Hola, soy José Miguel Tomasena. Originalmente vine aquí a hacer una etnografía sobre los booktubers, pero ya ven, me gustó y aquí sigo. He escuchado casi todos los episodios del podcast What the Fuck de Mark Maron y soy muy fan. Y en este video te voy a decir por qué. Por favor, cuéntenme en la sección de comentarios cuáles son los podcasts que más les gustan a ustedes. Especialmente si son podcasts de entrevistas, como el podcast del que vamos a hablar hoy. El primer episodio que escuché de What the Fuck fue la entrevista al director de cine Paul Thomas Anderson, que es un director de cine que me gusta mucho. Yo lo iba escuchando con mis audífonos por la calle, vivía en México, y me deslumbró la capacidad de Maron para hacer que Paul Thomas Anderson, que tiene fama de ser un artista un poco hermético, hablara de sí mismo, de su infancia, de su padre y de otras cosas muy interesantes. No era la típica entrevista de promoción en la que un artista simplemente habla de la película, del libro o el disco que está lanzando y el entrevistador se pone ahí a hacerle el juego, sino que era realmente una aproximación a la persona, a la personalidad, a la historia del creador, y me pareció sumamente interesante. Con el tiempo descubrí que este es uno de los rasgos de las entrevistas de Mark Maron. Es verdad que hay un espacio para que los invitados hablen de las cosas que están produciendo recientemente, que están promocionando, pero el foco está en ellos y en una conversación a nivel humano. La segunda razón por la que es buenísimo es por sus invitados. Realmente hay invitados buenísimos. Permítanme usar mi acordeón. David Byrne, Terry Gross, Barack Obama, Kim Gordon, Kim Deal, Keith Richards, Vince Gilligan, Ian McKellen, Steve Albini, Elvis Costello, Danny Boyle, Sacha Baron Cohen, John Lurie, Sturgill Simpson, Neil Young, Werner Herzog, Larry Clark, Anthony Bourdain, Lin-Manuel Miranda, James Hetfield, Greta Garwick, Gus Van Sant, Paul McCartney, Louis C.K. En mi blog escribí hace tiempo sobre mis favoritos. Les dejo la liga aquí abajo. Pero fue hace ya tiempo y habría que actualizarlo. Si se quedan hasta el final del video, les voy a decir cuáles son mis 3 episodios favoritos. La tercera razón por la que me gusta mucho es que el podcast me ha permitido entender la pasión y las razones últimas por las que muchas personas crean cosas valiosas. A nivel personal, los invitados revelan cómo crecer en determinadas circunstancias, con distintos padres, en distintos contextos, en guerra, en entreguerras, en distintas situaciones, los ha ayudado a forjarse como su personalidad. Y luego en el segundo nivel, en el nivel profesional, las entrevistas van revelando historias sobre lo difícil que es convertirse en lo que uno desea ser, lo difícil que es ser músico y lo que implica de preparación o como actor o como director de cine. Y es muy estimulante el nivel de obsesión prácticamente que se necesita en muchos de estos casos. También hay un componente de la vida de Maron, el relato sobre su vida, que me gusta y que al irlo siguiendo a lo largo de los años ha ido completando. Es decir, es la historia de un hombre que estaba prácticamente en un bache de su carrera profesional, había despedido de la radio, se había divorciado y empezó con sus propios medios en su cochera a hacer su propio podcast. Y esta experiencia le ha permitido rehacer su carrera y reencontrarse con muchas cosas. Y ese es algo de Peppa Pig. ¿Y qué es eso ahora? Una película. Oigan, pero estoy grabando, no importa que... Es que quiero ver aquí, en el sillón. No, porque haces ruido y estropeas el video. Total, que de estar en su garage desesperado, la cosa empezó a funcionar y se convirtió después en pues casi en el modelo icónico de lo que es el podcast en inglés. Y ha entrevistado a personalidades grandísimas e incluso salió en un episodio de Los Simpson. ¡Wow! Ya sé que es una historia un poco cliché del hombre hecho a sí mismo, norteamericano, que empezó de abajo y que estaba perdido, pero si tú le echas ganas lo puedes lograr porque... Sí, eso tiene mucho de mitología capitalista falsa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En parte es una historia bonita e inspiradora para los que intentamos hacer cosas. Porque me ha ayudado a escribir. Me ha inspirado. Hay un cuento del que aún no puedo hablar mucho, que está inspirado directamente en el que se menciona un episodio muy famoso en el que Mark Maron entrevistó a Robin Williams, que después terminaría suicidándose. Y en ese episodio Robin Williams despliega una faceta de su personalidad que me hizo cambiar para siempre la percepción que yo tenía de él.
Me gusta también que Mark toque la guitarra. Ya sé que es una pendejada, que no tiene mayor relevancia, pero las cortinillas es él tocando una guitarra eléctrica y haciendo riffs de blues, y eso también me gusta. Y finalmente también por su sentido del humor, ¿no? No es tan fácil entrarle porque es un humor un poco neurótico, un poco como ligado a la ira, pero poco a poco he ido entrándole y entendiéndolo y me gusta mucho. En esta plataforma, en YouTube, están prácticamente todos los episodios del podcast. Los pueden buscar, googlear y los encontrarán prácticamente todos. Ya va casi 1000, creo, ¿no? Ya tienen más de 1000 episodios, es una locura. Pero bueno, vale la pena que los escuchen cuando están frescos y también si les gusta mucho, pues que compren una suscripción para apoyarlo. Mis 3 episodios favoritos de What the Fuck son la entrevista a Steve Albini, un legendario ingeniero de sonido que ha producido discos de muchas bandas fundamentales, como Pixies, Breeders, Nirvana, PJ Harvey. El episodio doble en el que conversa con Louis C.K., el cómico, y suceden cosas muy interesantes. Este episodio fue considerado hace unos años por la revista Slate como el mejor episodio de podcast de la historia. Bueno, muy discutible, pero es muy bueno. Y el episodio en el que entrevista a Kim Deal, la bajista de los Pixies y de los Breeders. Oh, Kim Deal. Y también el episodio en el que entrevista a Henry Rollins. Y el episodio en el que entrevista a Robbie Robertson de The Band. Y cuando entrevista a Terry Gross en vivo en un teatro. Y a Eric Idle de los Monty Python. Y a Roger Dudley de The Who. Gracias por ver este video. Si son fans de Maron, díganme por favor cuáles son sus episodios favoritos. Y si no son fans de Maron, cuéntenme también, como les dije hace rato, cuáles son los podcasts de entrevistas que más les gustan y que más les inspiran. Y si no saben qué decir, pueden hacer 2 cosas. Una, comentar abajo con el código de tiempo cuál es la parte de este video que más les ha gustado. O 2, escribir Boomer Leaves. Quiero bajarme. No, no te puedes bajar. Es que... Te tengo atrapada, solo eres un monstruo. No.